Muy buenas tardes, estudiantes del nivel segundo de primaria de la Unidad Educativa San Juan Newman. Soy el profesor de Artes Plásticas y Visuales Marcelo Frías y hoy voy a explicar nuestras actividades de la semana 3 del mes de mayo, año 2020. Antes que nada, quiero explicarles un poco el avance. Como bien saben, ustedes son de segundo de primaria y a ustedes les va a tocar lo que es los triángulos. Todas las clases, tipos, aplicaciones, etcétera, de lo que es un triángulo. Así que el contenido de esta semana no acaba hoy, no acaba en el momento en que terminan su producto, sino que va a ser una actividad que nos va a llevar al menos 2 o 3 clases. Así que con todo eso ya explicado, vamos a comenzar. Un triángulo es simplemente una figura plana que posee 3 lados. Y aquí voy a dibujar 1, 2 y finalmente 3 lados. Vamos a poner los números 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Eso quiere decir que cuando es un triángulo, cuando tiene 3 lados. Lado es el borde. Lo voy a pintar. 1, 2. Ustedes pueden pintar de los colores que quieran. 3. Entonces eso es un triángulo. Por eso se llama, aquí lo voy a anotar, triángulo. Este tri significa 3. Porque todo lo que tiene un triángulo siempre es 3. En este caso 3 lados. 1, 2 y 3. También tiene 3 vértices. Pero ustedes dirán que es vértice. Vértice es simplemente las esquinas. Voy a marcar un puntito. Una esquina, o sea, un vértice. 2 esquinas, es decir, 2 vértices. 3 esquinas. 3 vértices. O sea que siempre 3. 3 lados, 3 vértices. Y finalmente un triángulo tiene 3, bueno, su nombre lo dice, ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es todo este espacio que se crea por un vértice. Lo estoy coloreando de negro. 1, 2 y 3. Entonces ese es el triángulo. 3 lados. 3 vértices o 3 esquinas y 3 ángulos o espacios. Entonces esa es la figura. Es una figura plana porque no tiene profundidad y eso se los voy a mostrar a continuación. Fíjense, es más angosto que un cabello. Entonces no tiene profundidad, es plana, está hecha de líneas. ¿Cuántas líneas? 3. Acuérdense bien del nombre. Triángulo. Ahora bien, para esta semana quería tratar lo que son las clases de triángulos, porque no todos los triángulos son iguales. Las personas son diferentes, los triángulos también son diferentes. Entonces, para eso he realizado una división. Y esa división es los triángulos por su forma, por la forma de sus lados. Y aquí lo vamos a realizar. El primero, y lo voy a anotar, es el triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir equilátero? Quiere decir lados iguales. Eso quiere decir que los 3 lados son iguales. Así que vamos a hacer 1,
Vamos a hacer el otro igualito. Y vamos a hacer el último lado igualito también. O sea que nuestro triángulo va a tener, esto lo haré con colores. Va a tener un lado, 2, acuérdense, 2 y 3. Como se pueden dar cuenta, los tres lados son completamente iguales. Es como si fueran tres hermanos o hermanas que son completamente iguales. Ahora vamos con el siguiente triángulo. El siguiente triángulo lo llamamos como triángulo isósceles. Un nombre muy raro, algo gracioso. ¿Qué pasa con un triángulo isósceles? Solo dos lados son iguales. Uno, vamos a tratar de dibujarlo igualito. 2, pero el otro lado dice, no, yo quiero ser diferente, yo quiero ser de otro color, de otro tamaño. Y miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa si formamos el triángulo? En este caso vamos a empezar por el lado más grande. Fíjense, es una línea larga. Y aquí tenemos dos líneas más pequeñas. Ahí. Y ahí. Entonces eso es lo que pasa con un triángulo isósceles. Si hacemos una comparación con el equilátero, fíjense que en el equilátero los tres lados son iguales. Pero en el isósceles solo dos son iguales y el tercero es diferente. Y finalmente el triángulo más fácil que existe, este es el más sencillo, es imposible no hacer bien este triángulo. El triángulo escaleno. ¿Qué es su característica? Todos los lados son diferentes. Vamos a hacer este pequeño, vamos a hacer este muy grande, vamos a hacer este mediano. O sea, ¿qué pasa cuando formemos el triángulo? Vamos a agarrar el lado largo, vamos a agarrar el lado medio y finalmente el lado pequeño. Como pueden fijarse, su maestro de arte tiene mucho pulso por años de experiencia. Así que yo les recomiendo siempre utilizar regla para hacer sus triángulos o escuadra, que es mucho mejor porque la escuadra, si lo notan, tiene una forma pues, de triángulo. Así que este es el resultado, un triángulo escaleno. Vamos a hacer un último repaso. Triángulo equilátero, los tres lados iguales. Triángulo isósceles, solo dos lados iguales. Triángulo escaleno, los tres distintos. ¿Cuál es su preferido? ¿Cuál les gusta más? Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es nuestra actividad de esta semana. Porque ustedes me tienen que hacer una tarea. Van a entrar a la plataforma y van a ver su hoja de actividad y les va a salir una tabla muy parecida a esta, en la que simplemente tenemos líneas. Estas están divididas. Y están divididas para que no se confundan. Además que todas tienen colores distintos para que no se pierdan ninguna. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente recortar. Imprimen y recortan. O pueden hacer a mano. ¿Cuál es la ventaja de hacer a mano? Que practican el uso de la regla, practican pintura, practican su pulso. Entonces, al final van a obtener las tres líneas. Aquí tenemos tres, aquí tenemos otras tres y finalmente estas últimas. ¿Qué hacen? Pues recortan cada línea. Yo les aconsejo que no las recorten todas al mismo tiempo, sino que empiecen de 3 en 3. Por ejemplo, vamos a empezar con esta.
Y como pueden ver, las líneas yo las hice a propósito gruesas. Eso se van a fijar en la plataforma, son gruesitas. La idea es que sean más fáciles de recortar, porque si fueran tan angostas como un cabello, no saldría nada. Ya tenemos una. Ya tenemos la segunda. Y finalmente, nuestra tercera línea. Ahora, ¿qué van a hacer? Simplemente midan y digan, este lado es pequeño, este lado es grande y este lado también es grande, pero no es del mismo tamaño. Si se fijan bien, ninguna es del mismo tamaño. ¿Qué triángulo no tiene ningún lado igual? Exacto, el escaleno. Simplemente van a agarrar esas líneas, tienen una tabla para pegar, no se preocupen de eso. Y lo único que tienen que hacer es pegarlo todo. Yo voy a agarrar Uhu y lo pegan todo. Como necesitamos espacio, yo voy a hacer esto aquí. Como les digo, ustedes tienen una tabla. Yo me he tomado la libertad de hacer para que no tengan que hacer ustedes. Y simplemente van formando su triángulo. Yo les aconsejo que si trabajan con Uhu Stick, simplemente lo coloquen así en la hoja. Así, si se equivocan, pueden mover el papel mientras el pegamento no está seco. Por ejemplo, aquí, como se fijan, me he equivocado, entonces lo bajo un poquito esa línea. Recién lo aplasto y ya está. Nuestro triángulo escaleno. Lo mismo va a ocurrir con los demás. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Nuevamente, van a recortar. Tratan de recortar bien para que no varíen los tamaños, porque si lo cortan demasiado se les va a volver más pequeñas las líneas. Si lo cortan mal se les va a volver más grandes. A los papás y mamás que están viendo el video, por favor, dejen que ellos corten. Si se equivocan o lo arruinan el trabajo, vuelvan a hacer. De la práctica viene el maestro.